del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir con las lecturas de la vida o de la muerte, de los enemigos de la iglesia. Sí, un poco vida y muerte de los enemigos de la iglesia, ¿no? Siempre estos que combatieron y que lucharon en contra de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Murieron muy mal. Y es lo que vemos y estudiamos, ¿no? Entonces, hacer muchísima atención con estas cosas, son avisos importantes para nosotros, ¿no? Los herejes, los cismáticos, ¿no? Estos también tuvieron muchísimos problemas, o los revolucionarios, que es lo que vamos a empezar a ver también, como Francisco María Voltaire era uno de los principales, ¿no?, de la Revolución Francesa, fue uno de los principales de la Revolución Francesa. Después también vamos a ver Rousseau y varias historias con respecto a la Revolución Francesa, que fue un desastre. Muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos fueron asesinados, ¿no?, en esta época. Mucha opresión en la iglesia de Francia. Y gracias a la Revolución Francesa hubo toda esta serie de apostasía y de abandono de la fe católica. Hoy Francia es un país prácticamente ateo, ¿no? Y hay muy pocos sacerdotes, no sé ni siquiera si hay obispos ahí, no sé si hay obispos en Francia. En Francia, no sé, creo que no, al menos sede vacantes no conozco. Y pocos sacerdotes, ¿no? Monsignor Lefebvre intentó hacer algo en Francia, ¿no?, con la Fraternidad San Pío X, después muchos salieron y son sacerdotes independientes, sedevacantistas, pero infelizmente la revolución causó todos estos problemas. Entonces Francisco María Voltaire murió año 1778 de nuestro Señor Jesucristo. He aquí uno de los hombres más abominables, más impíos, más soberbios, más cínicos y más perversos de cuantos han existido en el mundo. Mal hijo, renegó de su padre, hombre respetable, a quien colmó de amarguras y a quien presentó en su correspondencia como un ente ridículo, llevando la perversidad de su malvado corazón hasta atraer sobre su propia madre el desprecio de los demás, renegando de ese sentimiento sagrado al cual son sensibles las mismas fieras. Por renegar de todo, renegó este monstruo hasta de su apellido, Agüe, para tomar el de Voltaire. En sus costumbres solo reconocía los principios del más brutal materialismo, compendiados en esta máxima cínica: el placer es el fin universal. El que lo disfrute es feliz. Predicaba esto, ¿no? La degeneración, la perversión y todo. Los pecados de lujuria, todo, ¿no? Placer sin fin. He aquí el retrato de este monstruo, trazado por Cretineau Joly. Este hombre que fue sin disputa sobre la tierra la encarnación menos imperfecta del demonio, elevó la maldad al rango de prodigio.
Con su indistinguible sonrisa, la fecundidad de su maravilloso talento, sacrificó una larga vida a demostrar que toda debilidad deshonra, según la sublime expresión de Tácito. Escupió a todas las glorias de Francia y menospreció todas las ideas de patriotismo. Después de haber procurado dar una bofetada en el rostro del mismo Dios, Voltaire se consagró a despedazar el culto del pasado, esa piedad filial de las naciones. Coloca sobre la historia como una figura radiante por extremo, mitad ángel y mitad héroe, que los demás pueblos envidian a Francia. Voltaire conocía su impotencia para ahogar en los corazones el recuerdo de Dios y procuró, valiéndose de toda clase de imágenes lúbricas y de calumniosas obscenidades, deshonrar a Juana de Arco, la inmortal y popular doncella. Los ingleses no se atrevieron más que a quemarla viva en la hoguera de Jaén. Pero Voltaire llevó su osadía hasta ultrajarla después de muerta y mancillar su virginidad. Francia, que no tenía entonces tiempo de indignarse y que acaso no hubiera encontrado fuerza para ello, dobló la cabeza ante esta apoteosis del vicio y nada hizo para desagraviar a esta gloria sin igual. Voltaire había dado la señal de una guerra implacable a todos los sentimientos honestos, paliando la mentira, lisonjeando los instintos perversos, cubriendo con una máscara sus opiniones verdaderas y tendiendo un negro manto sobre sus creencias. Este escritor general en jefe del gran ejército que se formó contra Roma, no pensó que un día desencadenaría con los vientos las tempestades. Por grande que sea el orgullo del hombre, no le está permitido aspirar a tantos desastres. Pero en revolución, lo que un hombre de genio ha comenzado suele terminarse por la canalla. Este hombre de genio hubiera desdeñado sus servicios y su asistencia peligrosa, pero llegó un día en que fue condenado a aceptarlos. Voltaire abrió el camino y multitud de escritores cuyos nombres apenas sobrenadan en el abismo sin fondo de la historia, se lanzó tras él. La Iglesia se vio entonces entregada al bando de todas aquellas inmortalidades hambrientas que iban a encadenar la verdad y a cargar de grillos el espíritu humano cansado de sí mismo. Voltaire había hecho el siglo XVIII a su imagen y semejanza, y le animaba con su risa sarcástica y burlona, inspirándole sus odios y sus costumbres. Voltaire se había creado un enemigo personal a quien deseaba aniquilar a toda costa. La obra que Juliano el apóstata no hizo, sino bosquejar en su imperial omnipotencia
sonreía a esta imaginación incansable y emprendedora. Jesucristo había vencido demasiado tiempo por la Iglesia. Y Voltaire se propuso borrar el Evangelio de la memoria de los hombres. Poseía la astucia de la culebra y el veneno de la víbora. Su pluma inculcó en las masas uno de esos odios que, semejantes al puñal del salvaje, conserva eternamente su veneno. A todos quiso dejar sin Dios, para ser Él el ídolo de todo el mundo. De todas las categorías sociales llamó auxiliares para su empresa, que reclutó tanto sobre el trono como en el fondo de la baja literatura. Los reyes y sus ministros llevaron sobre su frente, como preciosa joya de popularidad, el estigma de sus interesadas alabanzas. Cuando se vio rodeado de estos auxiliares del desorden, señalados por el apóstol San Pablo, de estos hombres amantes de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, denaturalizados, enemigos de la paz, calumniadores, incontinentes, inhumanos, más amantes del placer que de Dios, y que arrastraban en pos de sí como cautivas a mujeres cargadas de pecados y dominadas por 1000 pasiones, creyó seguro su triunfo. Pero ningún escritor ha caracterizado tan perfectamente a Voltaire como José de Maistre. He aquí sus palabras. Voltaire es insoportable en la historia, a pesar de su arte, de su elegancia y de las gracias de su estilo. No había en él cualidad alguna que pudiese reemplazar las que le faltaban, y que son la vida de la historia, la gravedad, la buena fe y la dignidad. La monotonía pesa sobre sus escritos, que solo tienen dos objetos: la Biblia y sus enemigos. Blasfema o insulta. Su gracia, tan elogiada, está muy lejos de ser intachable. Y la risa que excita no es legítima, es una mofa. ¿No habéis observado que el anatema divino está impreso en su rostro? Contempla su figura en el palacio del Hermitage. Mira su frente abyecta, en que no apareció jamás el colorido del pudor. Mira esos dos cráteres apagados, donde parece hierven todavía el odio y la lujuria. Esa boca repugnante, abierta de la una a la otra oreja. Esos labios comprimidos por cruel malicia, como un resorte dispuesto a aflojarse para lanzar la blasfemia o el sarcasmo. Semejante a ese insecto de los jardines que solo dirige sus picaduras a las raíces de las plantas más preciosas, Voltaire no cesa de picar con su aguijón las dos raíces de la sociedad, las mujeres y los jóvenes, a los cuales inocula su veneno, que transmite también de generación en generación.
Otros cínicos admiraron la virtud. Voltaire admira el vicio, se arroja en el fango, se revuelca en él y con él se alimenta. Cuando considero lo que podía hacer y lo que ha hecho, sus inimitables talentos, solo me inspira una especie de ira santa. París le corona, Sodoma le hubiera arrojado de su seno. El corifeo del siglo, llamado filosófico por excelencia, jamás profesó otra filosofía que una negación irónica de toda religión y de toda moral. Toda su filosofía, según su propia confesión, estaba contenida en estas palabras: écraser l'infâme, es decir, a Jesucristo, a la religión católica, ¿no? Aplastar el infame, o sea, Jesucristo. A pesar de todas sus fanfarronadas y de todos sus impúdicos chistes, Voltaire vivía devorado por los remordimientos, su conciencia, ¿no? Porque por más que uno sea malo, que uno sea mal, pero su conciencia lo acusa de la maldad y de los pecados. Entonces, por más que su filosofía, sus escritos, hablaba de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, ¿no? El lema masónico de la masonería, ¿no? Y que uno puede seguir sus pasiones desordenadas, pero él sabía en el fondo, ¿no? Su conciencia lo acusaba, ¿no? De condenación. Y sentía la verdad de aquellas palabras del Espíritu Santo: non est pax impiis. No hay paz en el limpio. He aquí, entre otros muchos, que pudiéramos citar varios testimonios del mismo Voltaire que demuestran aquella verdad. Y aquí hay varias citas, ¿no? De cartas, de correspondencias, ¿no? Con varias personas. Por ejemplo, a la señorita de Béziers en octubre, 15 de octubre de 1726, decía: ¿qué puedo decirlos yo sobre la muerte de mi hermana, sino que hubiera valido más para mi familia y para mí que hubiera sido yo arrebatado en vez de ella? Yo he cometido muchas faltas en el curso de mi vida, y las amarguras y sufrimientos que la han acompañado diariamente han sido frecuentemente mi propia obra. A una otra persona también, a Cideville, decía: toda mi vida la he pasado haciendo locuras. Cuando he sido desgraciado, no he tenido sino lo que merecía. También al conde de Argental: algunas veces pienso en todo lo que he sufrido, decía Voltaire, y deduzco que si tuviese un hijo que hubiera de experimentar las mismas contrariedades, le retorcería el pescuezo por ternura paternal. Y al mismo conde también decía: el sueño de mi vida es una pesadilla perpetua. Las desgracias que se representan en el teatro son inferiores a todo lo que yo sufro. Vuestra cabeza vale más que la mía, porque os ha hecho feliz, y la mía me ha hecho muy desgraciado. Y en 24 de febrero de 1754 también escribía: 2 personas se han suicidado en este país en los últimos días. Por consiguiente,
tenían menos amarguras que yo. Al comenzar el año de 1778, Voltaire se determinó a abandonar su retiro de Ferney por las alabanzas y el bullicio de la capital. Y obtenida la licencia del débil Luis XVI, se dirigió a París, a donde llegó el 1 de febrero del mismo año. Su entrada en aquella ciudad fue una ovación completa, despoblándose París para ver al patriarca de los incrédulos. La Academia Francesa le tributó honores hasta entonces desconocidos. Su estatua fue coronada en pleno teatro. Las aclamaciones, los vítores y alaridos, dice el padre Fernando Ceballos en su juicio final de Voltaire, una de sus obras, fueron de un pueblo de bacantes o de furiosos. Este triunfo no satisfizo la ambición de Voltaire, que decía entre sus amigos: mi triunfo en París ha de ser más glorioso que el del Galileo en Jerusalén. Para obtenerlo, propuso a la Academia la reforma de la lengua y la formación de un diccionario. Y aceptado el pensamiento, se distribuyó el trabajo, encomendándose a Voltaire las palabras que comenzaban con la letra A. Esta gran obra que él creía le daría la inmortalidad fue la causa inmediata de su muerte, según refiere el padre Fernando. Y en los términos siguientes: se abandonó a su trabajo y para aligerar la torpeza que sentía en los sentidos y potencias, hizo tal abuso del café que en menos de 24 horas tomó cosa de 25 tazas. Sintióse atacado en sus entrañas de una viva inflamación. Algunas noticias añaden que al mismo tiempo experimentó los dolores de la vejiga por la retención de la orina. El duque de Richelieu adormecía las molestias de este accidente con el uso del opio y le envió cantidad de este género preparado ya en la forma en que lo usaba él mismo. Voltaire, no teniendo cuenta con la dosis que juntamente le envió a decir el duque, bebió el opio con tan brutal exceso como si procurara adrede arrojarse en un letargo y en la incapacidad de sentir los dolores de la vejiga. Consiguió el primero de estos dos intentos, pervirtiendo su razón, pero no amortiguó sus sentidos, especialmente el de la vista, que le atenaciaba hasta el último suspiro. El cura de San Sulpicio repitió sus visitas y exhortaciones por si podía recordarle las verdades y las obligaciones de la religión cristiana que había jurado seguir. Monsieur el réprobo, como el mismo Voltaire había llamado a Larcher, despreció estos últimos avisos del cura y lo arrojó de su cabecera, diciéndole que solo deseaba hallar algún reposo, señal del ninguno que tenía, ni en su ánimo ni en su cuerpo.
No lo halló por medio del opio, como había esperado, porque al letargo se le juntó el delirio y la rabia, pero tan espantosa que aseguró su médico y antiguo amigo, Monsieur Tronchat, que si los pretendidos espíritus fuertes o los falsos filósofos que Voltaire había engañado viviendo se hallaran presentes a su lecho, hubieran quizá detestado su filosofía a vista de tan funesto espectáculo. Estaba el infeliz en cueros sobre su lecho, porque el ardor de sus entrañas, que inflamaba todo su cuerpo, le dejaba incapaz de sufrir ni siquiera una sábana que tapase sus vergüenzas. Solamente se rebosaba con sus inmundicias y con los ojos encendidos como dos tizones. Blasfemaba y pronunciaba no ya bendiciones de patriarca, sino maldiciones de un endiablado, acompañadas de duros golpes que tiraba a las personas que le servían. Estas le daban el nombre del endiablado y divulgaban por París el horrible espectáculo que les daba a ver en su fin. Otras noticias publicadas en un periódico de Colonia por el mes de julio de este año declararon más en particular estos horribles excesos a que Voltaire se supone entregado en su última desesperación. Se afirma que el infeliz, sintiendo ya en su espíritu y en su cuerpo la mano del numen airado que había blasfemado cerca de un siglo, clamaba diciendo que moría abandonado de Dios y de los hombres, añadiéndose que entre los transportes de su rabia y despecho se abalanzaba al vaso de sus excrementos y se los comía con horrible desatino. Voltaire, prosigue el mismo padre Ceballos, se desasosegaba frecuentemente a sí mismo, aun contra el criado o criada que le administraba las cosas necesarias. Y no solamente los injuriaba de palabra, sino también de obra, tirándole a una la escudilla de caldo, a otro dándole con palo, y aún al mismo cura de San Sulpicio se le hubiera podido agarrar entre sus uñas. Irritado con las exhortaciones que le hizo pocas horas antes de expirar, hubiera ensangrentado sus manos en el inocente médico espiritual que procuraba salvar su alma. Voltaire expiró el día 30 de mayo de 1778, a las 10 de la noche, en medio de los horribles sufrimientos de su enfermedad y de la espantosa agitación y remordimientos de su conciencia, que se negó siempre a recibir los auxilios espirituales. Así murió aquel demonio encarnado que corrompió la Francia en el siglo XVIII. Después también vamos a seguir con la muerte de otros más revolucionarios terribles, ¿no? Entonces, hombres malos inspirados por el demonio que hicieron y hacen con sus escritos, ¿no?, muchísimos males, ¿no? En todas las partes del mundo influenció muchísima gente. Hoy en las universidades, colegios, si estudian estas obras perversas, satánicas, ¿no? Entonces, recemos para que Dios nos ayude, ¿no? Y que
que uno pueda ver la realidad, la verdad, ¿no? Que hay en Dios, que fuera de Dios, ¿no? Hay solamente el mal y la perversión. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.